Sila. De Fran García. En Amazon. Y me quedo corto. Me quedo. Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un relato histórico que, bueno, se sale bastante de lo habitual. Es una perspectiva, digamos, controvertida, sobre cómo cayó el Imperio Español. Nos basamos en una fuente muy concreta, ¿verdad? Un vídeo de YouTube del canal Mariner. Así es. Y la idea principal que vamos a intentar desgranar hoy, tal como la presenta esta fuente, es que el final del Imperio Español, no fue solo por derrotas o decadencia. Fue, según esto, un proceso orquestado. Ujú. Negociado, La palabra que usan y que es clave es pactado. pactado. Suena potente, ¿sí? Y este supuesto pacto, según esta narrativa que vamos a explorar, se habría hecho entre ciertas élites de España, gente influyente, Ujú. y las potencias rivales, primero Gran Bretaña y luego pues el poder angloamericano. Examinar los argumentos que da esta fuente, ver cómo dije que funcionó el pacto, quiénes estarían implicados, por qué, pero siempre, claro, desde la perspectiva de este material. Queremos entender esta visión concreta de la historia, tal cual la cuentan ahí. Perfecto, pues vamos a ello. La afirmación central, entonces, es que el imperio no cayó por ser militarmente débil. De hecho, Justo lo contrario. El vídeo recalca lo que considera una fortaleza militar española en ciertas épocas, ¿eh? Menciona explícitamente a los tercios, su fama, argumenta que Holanda, Francia e Inglaterra, pues que simplemente no podían ganar a España en una guerra directa, a gran escala. vale, si militarmente no podían, necesitaban otra vía, claro. Precisamente. Y ahí es donde la fuente introduce, digamos, el giro. Si la guerra directa no funcionaba, hacía falta otra estrategia, más sutil, ¿no? Y es aquí donde señala a los supuestos culpables, los arquitectos del plan, las sociedades secretas. Las llama masónicas iluministas. Ah, las sociedades secretas. Un clásico en estas narrativas alternativas. ¿Y cómo las describe? ¿Eran simples clubs? Que va, que va. La descripción que hace el vídeo es mucho más grande. Las pinta como verdaderos centros de poder, de conocimiento en siglos pasados. Sitios donde se guardaba no solo sabiduría, sino secretos científicos, tecnológicos, incluso médicos. Habla de buscar la prolongación de la vida, cosas así. Eran, según esta fuente, focos de prestigio, de poder real. Entiendo. O sea, no solo para reunirse, sino centros de poder y secretos. ¿Y quién estaba ahí metido? Pues según el vídeo, atraían a gente de casi todas partes, pero de las influyentes, claro. Artesanos, médicos importantes, la aristocracia, la nobleza, incluso gente de las casas reales. La fuente insiste mucho en esto. Dice que pertenecer era casi obligatorio para subir en la escala social, para tener éxito, influencia política, económica. Hay una frase muy directa, dice, quien no pertenecía era un paria. ¿Un paria? Uf, eso sí que subraya la importancia que les da la fuente. ¿Y la conexión con el imperio español entonces? Es que... La conexión es total, es el eje de la tesis. Según esta interpretación, fueron estas sociedades las que pensaron, financiaron y ejecutaron el plan para desmontar el imperio español. El vídeo las pone como el verdadero enemigo oculto, no solo del imperio como poder político, sino de lo que representaba, el catolicismo. Lo llama el brazo armado de Roma. Escribe bueno, persistente y, según ellos, muy eficaz. La corrupción. No con batallas, sino con sobornos. Sistemáticos, continuados, durante generaciones. Usan una expresión muy gráfica, untar con dinero. Untar con dinero, vaya. Una estrategia a largo plazo, de comprar voluntades. Exacto. ¿Y a quiénes iba ese dinero? ¿Quiénes eran los supuestos sobornados? Pues la fuente apunta muy arriba. A las élites con poder de decisión en España. Habla de la nobleza cercana a la corte,
altos mandos militares, aristócratas con contactos, incluso menciona a gente de la jerarquía de la Iglesia Católica y a las propias casas reales. Señala directamente a los Borbones en relación con algunas pérdidas de territorio. Y el dinero para esto, siempre según el vídeo, venía de los rivales, primero los británicos, luego los angloamericanos, y se canalizaba supuestamente a través de la red de estas sociedades secretas. Ahí está la clave de la pertenencia. Al estar dentro, las élites españolas que recibían el dinero no solo se lucraban, la fuente habla de prebendas de privilegios, sino que además adquirían como una obligación de seguir las órdenes de la cúpula de estas organizaciones. Compraban su lealtad, básicamente, para que ejecutaran el plan desde dentro. Eso es, una operación de infiltración y corrupción a gran escala y a largo plazo, tal como lo pintan. Suena complejo y muy grave. ¿Da la fuente algún ejemplo concreto para apoyar esto? ¿Algún caso histórico? Sí, presenta varios hechos históricos reinterpretados así. Uno muy llamativo que menciona es la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. La historia normal habla de guerra, derrota española frente a EU, pero la fuente lo ve muy distinto. Lo llama un montaje, un teatro, dice que la entrega ya estaba pactada, que la guerra fue solo una fachada para justificar una cesión acordada en secreto, fruto de esos pactos previos pagados por los angloamericanos. Vaya tela. Reinterpretar la guerra de Cuba como un teatro pactado es una afirmación muy fuerte, ¿eh? ¿Hay más ejemplos? Sí. Menciona también cosas anteriores, la venta de territorios enormes como Florida, Luisiana, o la pérdida de California después. La fuente no lo ve como decisiones políticas forzadas por las circunstancias o simples ventas. Lo llama malventas deliberadas, hechas bajo cuerda. Interpreta esas cesiones, que a menudo se atribuyen a reyes borbones, como el cumplimiento de acuerdos secretos con esas sociedades, parte del plan general para ir achicando el imperio. O sea que no se vendía por necesidad real, sino por obligación secreta. Según esta visión, sí. Era cumplir con pactos ya existentes. Aquí es donde la cosa se pone interesante, como se suele decir. Si todo fue un plan, ¿por qué? ¿Cuál era la motivación final? ¿Por qué ese supuesto interés en desmontar justo el Imperio español? Pues la fuente da una explicación que se basa en una oposición total ideológica de civilizaciones. Por un lado pinta una imagen muy idealizada del Imperio español. Lo describe como cristiano, constructor, civilizador, cultural. Un imperio que, según esto, se mezclaba con otras culturas, que llevaba el Evangelio. Lo define como el brazo armado de Roma, el defensor del cristianismo. Vale, esa es una cara de la moneda. Y la otra cara es el modelo imperial angloamericano. Este sí, según la fuente, tenía el apoyo total de las sociedades secretas. Y lo describe de forma muy negativa. Más descarnado, cruel, pragmático en el mal sentido. Les acusa de no dudar en exterminar a las poblaciones nativas, genocidio incluso. Y lo caracteriza como un sistema basado en el engaño, la usura, la estafa. Dice que su forma de hacer la guerra es el arte de la mentira y del engaño. Una contraposición brutal, casi de buenos y malos, y esto encaja en un plan más grande. ¿Mencionaste antes algo de una agenda global? Exacto. No se queda solo en la rivalidad entre imperios. Lo conecta con una agenda mundial, mucho más ambiciosa. Dice que el modelo angloamericano fue el elegido por esta estructura iluminista secreta para impulsar lo que llama el nuevo orden mundial. Y este sería un proyecto a largo plazo que acabaría, según esta interpretación tan extrema, preparando el terreno para el régimen del anticristo. ¡Madre mía! Desde esa perspectiva tan particular, claro, el Imperio español, con su base católica fuerte, su poder global y su modelo, como lo describe la fuente, era un obstáculo enorme para ese plan oculto. No era solo competencia económica o territorial, era un choque ideológico, espiritual. Por eso, según el vídeo, había que eliminarlo, no por débil, sino por su fortaleza ideológica como freno a ese supuesto plan globalista y anticristiano. Entendido. La narrativa crea una lógica interna donde el desmantelamiento era un paso necesario para esa agenda mayor. Ahora, ¿esta dinámica de corrupción e influencia secreta se acaba con el Imperio español, según la fuente, o sigue? No, ¿qué va? Una de las cosas más llamativas que dice es que este patrón de sobornos, de manipulación por poderes extranjeros, británicos, luego angloamericanos, a través de élites locales compradas, no acabó con las colonias. Asegura que ha sido una constante en la historia de España, siglo XIX, siglo XX y hasta hoy.
Incluso en épocas más recientes da ejemplos de eso. Sí, sí. Menciona periodos concretos. Dice que esto siguió pasando durante la Segunda República y luego, ojo, también durante el franquismo. Sostiene que llegaba dinero de Londres para untar a ciertos militares y asegurarse de que la política española fuera conveniente para los intereses angloamericanos, a pesar de lo que dijera el régimen oficialmente. Vaya. O sea, presenta una continuidad en el método: comprar a gente clave para manejar el país desde la sombra. Y llega hasta hoy, dices. ¿Y cómo se vería eso hoy en día? Esa supuesta influencia. Pues la fuente alega que el método de untar sigue, adaptado. Afirma que se sigue financiando, discretamente, a figuras influyentes, periodistas, divulgadores, científicos, académicos, para que apoyen lo que llama proyectos mentirosos o narrativas que encajen en el diseño anglófono global. Pone un ejemplo muy concreto de supuesto proyecto mentiroso apoyado así: el alunizaje del Apolo 11, que considera un fraude. El alunizaje, vale. Y da otro ejemplo más político y reciente: la entrada de España en la OTAN. El vídeo no lo ve como una decisión soberana después de un debate, sino como algo impuesto. Dice que se forzó con amenazas y dinero a figuras clave. ¿El objetivo? Mantener a España bien atada a la esfera de influencia de EU e Inglaterra, a su servicio. Es una visión que recorre siglos y llega hasta ahora mismo, siempre con ese hilo de pactos secretos y corrupción desde fuera. Bueno, para recapitular esta teoría tan compleja que hemos estado desgranando basándonos solo en la fuente, em, Eso es la idea central. El fin del Imperio español no fue natural ni una derrota militar normal. Fue un desmantelamiento activo, gestionado y pactado, orquestado, según esta narrativa, por sociedades secretas, las masónicas iluministas. Ellas serían el poder real en la sombra, el enemigo de España y del cristianismo. y la herramienta clave para hacerlo, la corrupción. Sistemática a largo plazo. Untar a las élites españolas, nobleza, militares, clero, realeza, con dinero de los rivales, Gran Bretaña, luego angloamericanos, usando a las propias sociedades secretas como canal. Exacto. Y el propósito final, siempre según la fuente, iba más allá de la geopolítica pura y dura. Era quitar de en medio al Imperio español porque era un obstáculo, por ser cristiano y poderoso, para el ascenso del modelo angloamericano. Y este modelo angloamericano sería el instrumento de esas sociedades para una agenda globalista a largo plazo, el nuevo orden mundial que llevaría al final al régimen del anticristo. Y además, importante, esta red de influencia y corrupción no acabó ahí, sino que ha seguido operando, adaptándose hasta hoy. Creo que es crucial repetir, y lo hemos intentado hacer todo el rato, que este análisis se ha centrado solo en exponer los argumentos, las afirmaciones, la narrativa, tal como la presenta el material de origen que teníamos. Estamos describiendo una interpretación histórica muy particular, muy heterodoxa y sí, para mucha gente, conspirativa. Nuestro trabajo aquí ha sido entender y articular esa visión específica. No la estamos validando, ni refutando, ni comparando a fondo con la historia académica. Exactamente. Es explorar una visión concreta. Y justo por cómo es esa visión, que habla de agendas ocultas, de planes a larguísimo plazo, pues quizás podemos cerrar con una reflexión que sale de ahí mismo, de sus premisas. Si aceptamos como hipótesis, solo como hipótesis, lo que dice esta fuente sobre pactos secretos, élites compradas, influencias que duran siglos, Eso nos podría llevar a plantearnos algo más general, casi filosófico, sobre cómo entendemos la historia, ¿no? efectivamente, la pregunta podría ser: ¿hasta qué punto las narrativas históricas que damos por buenas, las estándar, podrían a veces estar simplificando o incluso ocultando dinámicas de poder más complejas, acuerdos no reconocidos, influencias subterráneas, quizás no tan distintas en su lógica a las que describe esta fuente tan particular? Dicho de otro modo, y volviendo a la tesis central que hemos visto, ¿qué mecanismos menos obvios, más allá de los tratados y las batallas que todos conocemos, podrían estar dando forma no solo a cómo vemos el pasado, sino también a la realidad de ahora? Es una pregunta que desde luego da que pensar.